¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu angustia proviene de tu obsesión por el control? No hablo solo del control externo, trabajo, facturas, rutina, sino del control interno. Esa necesidad asfixiante de certezas, de saber qué pasará mañana, de entender perfectamente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. La sociedad te ha enseñado a buscar respuestas definitivas, como si la vida fuera una ecuación matemática. Pero la verdad, esa verdad que pocos tienen el coraje de enfrentar, es que esta obsesión por la certeza te aleja de lo que más deseas: paz. Quizás estés cansado, agotado de intentar predecir lo impredecible, de crear planes perfectos que se desmoronan al menor soplo del azar. Tal vez vivas en el limbo de la ansiedad, donde cada incertidumbre se convierte en una amenaza, donde lo desconocido parece un enemigo al que hay que derrotar. Pero, ¿y si el problema no es la incertidumbre? ¿Y si el verdadero veneno es tu negativa de aceptarla? Michel de Montaigne, un pensador francés del siglo XVI, entendió esto antes que ninguno de nosotros. Mientras el mundo a su alrededor buscaba dogmas, verdades absolutas y sistemas cerrados, él hizo algo inusual. Miró hacia adentro, observó su propia mente, sus miedos, sus contradicciones, y se atrevió a escribir sobre todo ello con una honestidad brutal. No como alguien que tiene las respuestas, sino como alguien que aprendió a vivir mejor con las preguntas. Y eso es lo que necesitas ahora. No más certezas, sino una nueva relación con lo que no puede controlarse. En este video, quiero proponerte un camino diferente, una forma más ligera y mucho más valiente de enfrentar la vida. Quiero mostrarte, a través de la sabiduría de Montaigne, que cuando dejas de resistirte a lo desconocido, algo cambia. La ansiedad pierde su fuerza, las presiones disminuyen, y por primera vez en mucho tiempo, la vida comienza a parecer más simple. Pero cuidado, esta simplicidad no viene de afuera. No es un cambio en el mundo, sino una revolución interna. Y comienza ahora, cuando decides soltar, abandonar la ilusión de control y caminar conmigo, no hacia respuestas, sino hacia una nueva forma de estar en el mundo. ¿Estás listo? Porque este viaje, a diferencia de todo lo que te han enseñado, comienza con una sola frase: no lo sé, y está bien. Montaigne, el filósofo que no pretendía saber. Montaigne no era un filósofo común. No subió a púlpitos, no creó sistemas complejos, ni intentó encajar el mundo en fórmulas racionales. Escribió desde su propia piel, sentado en su biblioteca, rodeado de libros y silencio. Michel de Montaigne decidió investigar el objeto más inestable y misterioso que existe: él mismo. Sus textos no son tratados, son espejos. No escribió para convencerte, sino para invitarte a pensar, a dudar, a cuestionar, a mirar dentro de ti mismo sin miedo, o, mejor dicho, a pesar del miedo. A diferencia de otros pensadores que buscaban verdades universales, Montaigne abrazó lo opuesto: no saber. Y cuanto más vivía, más se daba cuenta de que saber poco del mundo, y aún menos de sí mismo, no era un defecto, sino una sabiduría rara. Una y otra vez se preguntaba: ¿qué sé yo? No como una provocación, sino como un punto de partida, porque admitir la ignorancia, para él, no era un fracaso intelectual, sino una liberación. Era dejar de fingir, dejar de sostener máscaras. Era aliviar el peso de tener que ser alguien correcto, completo, impenetrable. El mundo moderno rechaza esta humildad. Vivimos en una época en la que hay que tener una opinión sobre todo, una postura sobre todo, certezas afiladas como cuchillos. Pero Montaigne nos ofrece lo contrario: la posibilidad de ser humanos antes que ideológicos. Él creía que nuestras fragilidades, nuestras dudas, nuestras contradicciones no son debilidades por corregir, sino partes esenciales de lo que nos hace verdaderamente vivos. Y quizás eso es exactamente lo que necesitas escuchar ahora: que ya no necesitas sostener falsas certezas para ser digno, que no necesitas saberlo todo para avanzar, que está bien ser incompleto,
Montaigne se permitió cambiar de opinión, se contradijo, admitió que lo que pensaba ayer podía no ser cierto hoy. Entendió el movimiento natural de la mente humana, que se moldea, se adapta, se transforma, y en lugar de luchar contra eso, lo abrazó con humor, con ironía, con asombro. Sabía que vivir no se trata de dominar el mundo con ideas sólidas, sino de navegarlo con la mente abierta y el corazón atento. Y por eso Montaigne es tan necesario hoy. En una época en la que todos gritan, él susurra. En una época de certezas duras, él enseña la ligereza de la duda. Y si te sientes perdido, aplastado por las exigencias de ser alguien estable, definido, inalterable, tal vez lo que te falta no es dirección, sino libertad. La libertad de cambiar, la libertad de no saber, la libertad de simplemente ser. Pero Montaigne no solo nos invita a dudar, también nos advierte sobre el precio de huir de esa duda, porque cuanto más intentamos controlar la vida, más sufrimiento generamos. Y de eso es exactamente de lo que hablaremos ahora, del sufrimiento silencioso que nace del intento desesperado por controlar lo incontrolable. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y únete al canal. Gracias por tu apoyo. El costo oculto del control. Intentas controlarlo todo, ¿verdad? El mañana, las reacciones de los demás, tu carrera, tu cuerpo, tus sentimientos, incluso lo que no depende de ti. Y cuanto más intentas sujetar las riendas de la vida, más se te escapa. Es como intentar agarrar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escurre. ¿Te has dado cuenta de lo que te cuesta esta obsesión? El control no solo es agotador, es tóxico. Te convierte en un prisionero de expectativas irreales, en un inspector permanente de todo lo que podría salir mal. Y esto tiene un nombre: ansiedad. La ansiedad, en su esencia, es el miedo a lo impredecible. Es la desesperación por garantías en un mundo que no ofrece ninguna. La mayoría de las personas viven en este estado de alerta constante, tratando de anticipar cada curva del camino, como si eso pudiera prevenir los accidentes del alma. Pero Montaigne sabía algo que la psicología moderna solo confirmó siglos después. Vivir intentando predecir el futuro es vivir en guerra con la realidad. Verás, el sufrimiento humano no viene solo de lo que nos pasa. A menudo viene de nuestra lucha inútil contra lo que nos pasa, del deseo de que la vida sea diferente a lo que es, de la negación del flujo natural de las cosas. Montaigne escribió sobre esto con una franqueza casi desconcertante. Aceptó sus dolores, sus pérdidas, sus incertidumbres, no como algo por eliminar, sino como parte integral de la existencia. Y al hacerlo, se liberó de la carga de resistirlo todo. ¿Te has dado cuenta de que las personas más controladoras son también las más tensas, las más exhaustas, las más inflexibles? No se relajan porque creen que, si no están siempre al mando, algo malo pasará. Pero esta creencia no protege, aprisiona. Montaigne, en cambio, propuso una rendición consciente, no una resignación cobarde, sino una aceptación valiente. El mundo no es tu esclavo, y tu mente necesita aprender a fluir, no a dominar. Y aquí yace la ironía más cruel. Cuanto más intentas controlar, más frustrado te sientes. Y cuanto más frustrado estás, más crees que necesitas control. Es un círculo vicioso que te devora. ¿Y qué ganas al final? Un cuerpo tenso, una mente exhausta y un alma sin paz. Montaigne nos muestra otro camino. Vivir bien no se trata de controlarlo todo, sino de saber coexistir con lo que no puede controlarse. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se aprende a vivir con lo impredecible sin perderse en ello? La respuesta está en la propia actitud de Montaigne frente a la vida. La práctica constante de la autoobservación, no como un modo de analizarse fríamente, sino como un ritual de escucha interna profunda. Mientras el mundo clamaba por certezas,
Montaigne se retiraba al silencio para observar qué había dentro de él, y lo que encontró no fue claridad inmediata, sino un torbellino, contradicciones, miedos, deseos confusos, impulsos inexplicables. Todas esas cosas que la mayoría prefiere ocultar o ignorar, él eligió enfrentarlas de frente, pero no como quien juzga, sino como quien escucha. El gran genio de Montaigne no estuvo en crear teorías sobre la mente humana, sino en tener el coraje de convertirse en un experimento vivo de la condición humana. Se transformó en un campo de estudio, y su escritura se volvió un espejo. En sus ensayos, no escribe como quien enseña, sino como quien comparte un proceso. Piensa en voz alta e invita al lector a hacer lo mismo. No quería moldear mentes, quería liberarlas. Al narrar sus propias dudas, sus impulsos más íntimos, sus cambios de opinión e incluso sus momentos de debilidad, Montaigne nos muestra algo revolucionario. No necesitas tener siempre la razón, solo necesitas estar presente contigo mismo. Esta práctica de autoobservación constante, sin filtros ni máscaras, es una de las formas más profundas de autoconocimiento que existen. Pero cuidado, observarse no es torturarse con críticas, es aprender a mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Es darse cuenta de cuándo te engañas a ti mismo, cuándo finges saber lo que no sabes, cuándo te obligas a mantener una imagen que ya no te representa. Montaigne escribió para liberarse de esas cadenas. Él decía, «Soy humano, y nada humano me es ajeno». En otras palabras, todo lo que habita en ti, no importa cuán confuso o incómodo parezca, es una parte legítima de quién eres. ¿Y sabes cuál es el aspecto más poderoso de esta práctica? Disuelve la vergüenza. Cuando empiezas a observarte con sinceridad, te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento viene del intento de ser algo idealizado, de seguir un modelo irreal de perfección emocional, intelectual o moral. Montaigne nos recuerda que no somos estatuas de mármol. Somos seres mutables, defectuosos y hermosamente imperfectos. La simplicidad que buscamos comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza. Y aquí viene una clave poderosa. Esta aceptación no es pasividad. Al contrario, es el primer paso hacia cualquier transformación real, porque solo quien se ve con claridad puede cambiar con autenticidad. Solo quien abraza su sombra puede caminar hacia la luz. Pero hay otra capa esencial en este viaje, porque, incluso si empiezas a observarte, aún debes lidiar con algo inevitable, el cambio. Nada en ti, en los demás o en el mundo permanece fijo. Y mientras no entendamos esta verdad, y no aprendamos a vivir con ella, seguiremos sufriendo. De eso, el arte de fluir con el cambio. La mayoría de las personas vive como si la vida debiera ser una línea recta, como si un día, al adquirir cierto conocimiento, estabilidad o éxito, todo finalmente encajará, como si hubiera un destino donde todo dejaría de cambiar, donde los sentidos se estabilizarían, donde las dudas desaparecerían y las cosas tendrían sentido. Pero esta fantasía, vendida por religiones, escuelas, gurús e incluso la cultura corporativa, es precisamente lo que nos aleja de la realidad y de la paz. Montaigne vio esto con una claridad rara. Sabía que todo en la vida pulsa, fluye. Nuestros pensamientos cambian. Nuestros cuerpos envejecen. La gente viene y va. Nuestros deseos se transforman. Nuestras certezas se disuelven. Nada es fijo. Nada está garantizado. Nada es definitivo. Y tratar de vivir como si lo fuera, como si la vida debiera ser predecible, inmutable, controlable, es preparar el terreno para la frustración, el sufrimiento y el colapso emocional. El cambio no es un accidente, es la esencia de la existencia. Y cuanto más nos resistimos, más rígidos, amargos y desconectados del presente nos volvemos. Montaigne aceptó sus cambios como parte de su humanidad. Sabía que ser inconsistente a veces era señal de crecimiento, que cambiar de opinión era señal de coraje,
que soltar un pensamiento antiguo, aunque fuera por otro igualmente incierto, era un paso hacia la claridad. La constancia es una virtud de mentes mecánicas, dijo provocativamente. Para él, vivir bien no se trataba de aferrarse a una identidad fija, sino de bailar con la impermanencia. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de tus miedos están ligados a la posibilidad del cambio? Miedo a perder a alguien, miedo a perder un trabajo, miedo a que las cosas cambien. Pero, ¿y si, en lugar de resistirte, comenzaras a abrazar estas transformaciones como parte del proceso natural de la vida, como hacía Montaigne? ¿Y si dejaras de ver cada transición como un fracaso y empezaras a verla como evolución? Aceptar el cambio no es conformarse, es dejar de pelear contra el flujo de la realidad. Es aprender a surfear la ola en lugar de intentar represar el mar. La liviandad que muchos buscan no viene de una estabilidad forzada, sino de una flexibilidad interna, de la capacidad de soltar, de adaptarse, de renacer. Montaigne entendió esto antes de su tiempo, y quizás tú empiezas a entenderlo ahora, pero reconocer el cambio como natural no lo resuelve todo. Hay que saber lidiar con esta inestabilidad desde dentro. ¿Cómo sostener la propia existencia en medio de la duda, el caos y lo desconocido sin volverse loco? Aquí es donde la filosofía se encuentra con la práctica, y donde Montaigne nos ofrece un camino, la construcción de hábitos mentales, de rituales internos que nos ayuden a vivir mejor con la incertidumbre. Montaigne como guía práctica. La filosofía no sirve de nada si no toca la vida real. Montaigne lo sabía. Sus textos no son divagaciones abstractas, son herramientas existenciales. No escribió para impresionar a intelectuales, sino para entender cómo lidiar con el miedo a la muerte, con la tristeza, con la inseguridad, con el cuerpo que envejece, con la mente que flaquea. Y quizás el regalo más grande que Montaigne nos dejó fue precisamente este: la idea de que pensar es un acto de supervivencia, de que reflexionar sobre la propia vida es una forma de aprender a vivirla con más coraje y menos sufrimiento. Pero, ¿cómo se vive con la incertidumbre exactamente? No es solo una cuestión de aceptación, es una práctica constante, una reeducación de la mente. Y esto requiere disciplina. No disciplina en el sentido rígido y militar, sino en el sentido de compromiso con tu propia libertad. Porque vivir bien con la incertidumbre es un ejercicio diario. Aquí hay algunos principios montañanos que pueden cambiar verdaderamente tu forma de lidiar con la vida. Cuestiona tus certezas. Cada vez que te sientas 100% seguro de algo, detente. Observa. Reflexiona. La certeza absoluta suele ser un disfraz del miedo, un mecanismo de defensa contra la incomodidad de no saber. Montaigne hacía exactamente eso. Dudaba incluso de sus propios pensamientos, no por inseguridad, sino por sabiduría. Sabía que el pensamiento más peligroso es el que no admite ser revisado. Practica el autocuestionamiento como ritual. Escribe. No importa si es un diario, una carta que nunca enviarás o una nota suelta. Poner tus pensamientos en papel es una forma poderosa de hacer visible lo que te inquieta. Montaigne escribió cientos de páginas sobre sí mismo, no por vanidad, sino para entenderse, para organizar el caos interno, para hacer habitable su propia mente. Abraza la impermanencia como principio organizador. Planea, sí, pero aprende a soltar el plan cuando la vida cambie, porque lo hará. La flexibilidad es la verdadera fuerza. En lugar de depender de certezas frágiles, aprende a moverte con soltura, adapta, reconfigura, reinventa. Montaigne decía que el hombre más sabio es el que sabe cambiar con las cosas que cambian. Cultiva el humor frente a tu propia fragilidad. Sí, ríete de ti mismo. Montaigne no se tomaba demasiado en serio, y por eso era tan profundo. Se reía de sus propias incoherencias, se burlaba de sus miedos, ironizaba sobre su vanidad.
El humor es una forma de no ser aplastado por tus propias exigencias. Es una forma de decir, soy humano y está bien. Reserva momentos de silencio para estar contigo mismo, sin distracciones, sin teléfono, sin estímulos, solo presencia. La soledad fue la mayor aliada de Montaigne, no para aislarse, sino para claridad. Es en el silencio donde escuchas lo que realmente piensas. Es en la pausa donde la mente se reorganiza. Y es en ese espacio interno donde la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en terreno fértil para nuevas posibilidades. Pero todo esto, por poderoso que sea, solo tiene sentido cuando ves el verdadero valor detrás de esta práctica. La libertad. La libertad de ser quien eres sin necesitar tener todas las respuestas. La libertad de vivir liviano, incluso cuando nada es seguro. La libertad de pertenecerte a ti mismo. Y es precisamente con este tema, la libertad interior que nace de la aceptación de la duda, con el que concluiremos este viaje. La libertad de no saber. Al final, todo lo que intentaste controlar con tanto ahínco era, desde el principio, incontrolable. La vida no fue hecha para caber en tus hojas de cálculo emocionales, ni para obedecer tu calendario idealizado. Las personas te decepcionarán, los planes fallarán, los sentimientos cambiarán. Y nada de esto es un error, es simplemente la naturaleza de las cosas. Montaigne entendió esto con una claridad casi incómoda. Vio que el sufrimiento no viene del cambio en sí, sino de la resistencia a él, de la negativa a aceptar que la vida es flujo, no forma. Cuando abrazas la incertidumbre, algo cambia, no en el mundo exterior, sino dentro de ti. La rigidez empieza a ceder, la ansiedad pierde su sentido, dejas de pelear contra lo que es y empiezas a fluir con lo que se presenta. Esto no es resignación, es sabiduría, es madurez emocional, es libertad, la libertad de vivir sin el peso de tener que entenderlo todo, de no necesitar una etiqueta para cada sentimiento, una explicación para cada dolor, un camino correcto para cada elección. La vida no te exige perfección, solo te pide presencia. La simplicidad que tanto buscamos no está afuera, no está en una vida sin problemas, en una rutina impecable o en un futuro completamente planeado. Está en el momento en que te permites no saber, en el momento en que dices, con honestidad y coraje, no tengo todas las respuestas y está bien, porque es en ese espacio de humildad donde nace la verdadera paz. La paz que no depende de las circunstancias, la paz que viene desde adentro. Montaigne nos enseñó que, al aceptar nuestra ignorancia, nos volvemos más humanos y más libres. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje resonó dentro de ti, es porque hay una parte de ti lista para soltar el peso del control, lista para respirar más liviano, lista para vivir con más autenticidad. Así que dime, ¿qué hay en ti que todavía resiste a lo desconocido? ¿Qué sientes cuando miras al futuro y no ves respuestas claras? Comenta abajo. Comparte cómo te tocó esta reflexión. Leo cada comentario con atención. Y créeme, alguien se reconocerá en tu experiencia. Este intercambio es poderoso. Y si este viaje tuvo sentido para ti, te invito a continuar. El próximo video es importante, muy importante, y profundizará aún más en esta conversación que empezamos aquí. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y sobre todo, no te detengas ahora. Ya diste el primer paso. Sigue adelante, porque este camino es tuyo.